Estamos ya listos para conversar con Raúl Sor, y el tema que él trae en su análisis internacional de hoy es algo que hasta hace poquito, 3 años atrás, se rompieron relaciones entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, hay un nuevo presidente en Colombia, Gustavo Petro, y han reanudado relaciones. ¿Qué significa esto en el contexto de las distintas denominaciones y posiciones que se tienen en América del Sur? ¿Esto significa un nuevo enclave potente para la izquierda en Sudamérica? Se lo preguntamos a Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Bueno, siempre que dos países que han roto relaciones reponen sus respectivos embajadores, es buena noticia. Es absurdo estar en pleno en esta época y llevar los conflictos sin dialogar y con una situación de antagonismo. Pero eso era hasta cierto punto difícil de superar mientras estaba el presidente Iván Duque, el expresidente colombiano, que tenía una posición muy próxima a Estados Unidos, y Estados Unidos tenía una posición bastante beligerante hacia Venezuela. Sin embargo, las cosas han cambiado y, por una parte, Estados Unidos ha tomado una posición bastante más dialoguista con Venezuela. Han habido delegaciones y, aunque las negociaciones son secretas, los rumores están que de alguna manera Estados Unidos quiere destrabar el petróleo venezolano y tener acceso a él en toda su campaña por buscar reemplazo al petróleo ruso y al gas ruso, que ahora ya no está fluyendo como antes, y aunque Estados Unidos directamente no necesita estos hidrocarburos, sí muchos de sus países aliados lo requieren. De manera que han cambiado las circunstancias y, por supuesto, la circunstancia más importante es la presencia, como tú lo señalaste, del presidente Petro en Colombia. Y Petro ha partido con una serie de iniciativas, no solamente con Venezuela, pero principalmente con Venezuela, que es su país vecino, por normalizar relaciones. Y allí vemos ya al primer embajador, estaba ahí junto con Maduro. Y esto también tiene un efecto inmenso para los millones de venezolanos que están residiendo ahora en Colombia. Antes, históricamente, los venezolanos emigraban, los colombianos emigraban masivamente a Venezuela, porque Venezuela tenía un estándar de vida, una situación económica mucho más promisoria que la colombiana. Pero con el tiempo y, digamos, con las dificultades que ha tenido el gobierno en Caracas y con el presidente Maduro, las cosas fueron cambiando y un número creciente de venezolanos emigraron, millones, a Colombia. De manera que esta apertura de frontera, el restablecimiento de relaciones normales, va a favorecer tremendamente a los millones de venezolanos que se encuentran en Colombia, que van a ver muy facilitados sus cruces de frontera. Y, por supuesto, esto también está en el interés de ambos mandatarios, me refiero a Maduro y al presidente colombiano, de dinamizar, darle una inyección a las respectivas economías que con el cierre estaban bastante alicaídas. Fíjate, la relación económica entre Colombia y Venezuela llegó a ser hace 10 años, era intercambio por 5.000 millones de dólares. Y ahora ha bajado, en estos momentos, era del orden de 300 millones de dólares, es decir, insignificante. Y el nuevo embajador, que lo vemos allí, colombiano en Venezuela, ha dicho que la aspiración es llegar a un comercio bilateral de 10.000 millones de dólares. Bueno, eso es buena noticia para los dos países, porque aunque la relación es muy dispareja entre ambos, a favor de Colombia en estos momentos, ciertamente le favorece también mucho a Venezuela. Ahora, Raúl, ¿por qué no me aclaras un par de cosas? Porque yo tengo entendido que
Venezuela nunca ha dejado de venderle petróleo a Estados Unidos. Ni siquiera en las situaciones más candentes, cuando se cruzaron todo tipo de palabras. California es uno de los grandes compradores y ahora entiendo que incluso se están estableciendo la posibilidad de poner bombas de benzina, digamos, con marcas comerciales en la propia Venezuela, y eso se estaba discutiendo. Por lo tanto, con todo lo que Estados Unidos, tanto en el gobierno del presidente Trump como en el gobierno del presidente Biden, han apuntado con el dedo muy fuertemente a Venezuela, por todas las razones que nosotros ya conocemos, la verdad es que sigue siendo un socio comercial tremendamente importante a raíz del petróleo. Sí, absolutamente. Y como tú dices, efectivamente, Venezuela nunca dejó de vender petróleo a Estados Unidos, salvo que ahora habría un interés por aumentar las cuotas, en parte para facilitar el acceso a petróleo a países que pueden ver disminuida su acceso al mercado por las restricciones que ha impuesto la guerra entre Rusia y Ucrania. Y en ese plano, Estados Unidos ha estado buscando nuevos abastecedores, incluso han pasado por Libia y tratado de destrabar algunas dificultades que había para las exportaciones de petróleo de varios países. Y eso, por supuesto, facilita las cosas. Es decir, en política internacional todo está dado según las prioridades. Es decir, si tú tienes un enemigo principal, vas concentrando tu esfuerzo para enfrentar a ese enemigo, y otros enemigos que en algún momento pudieron ser importantes pasan a segundo plano, y eso se ve a menudo en los conflictos. Y yo creo que estamos en una situación de este tipo. Ahora, cuando te decía que había una relación dispareja en lo económico, es una relación de 10-1 a favor de Colombia. Es decir, por cada 10 unidades de algo que vende Colombia, Venezuela vende 1. Y Venezuela está en un muy lento proceso de recuperación y ha ido, digamos, reemplazando muchas importaciones, sobre todo en materia alimenticia. Y Venezuela tenía una situación, por decir, monoproductora. Todo dependía del petróleo. El petróleo era la materia prima, y en la medida que han tenido dificultades con la industria petrolera, han ido surgiendo también, y sobre todo dificultades de abastecimiento, la falta de divisa, han ido generando algunas empresas locales que, si bien no son muy poderosas, marca un cambio histórico en la estructura económica de Venezuela, a favor, yo creo, en el largo plazo, para el bienestar de Venezuela, de tratar de romper esa dependencia prácticamente absoluta que tenían del petróleo. Y en Colombia hay una demanda de ciertos productos venezolanos, y ciertamente para el comercio y la industria colombiana se les abre un mercado muy interesante, porque en Venezuela faltan muchas cosas y todavía quedan algunos problemas por resolver. Colombia, bajo el presidente Duque, le transfirió a Guaidó no la propiedad, pero la tutela de una empresa de fertilizantes. Y ahora Colombia está tratando de rectificar eso y devolverle a Venezuela esa industria de fertilizantes, de manera que hay temas por aclarar, pero las cosas van por buen camino. Y todo lo que sea integración regional, desde mi perspectiva, es algo muy interesante. Es decir, para mí siempre ha sido un absurdo que Chile y Bolivia no tengan relaciones diplomáticas. Eso no acerca a Bolivia al mar, ni tiene ninguna significación para Chile, simplemente daña a ambos países. Digamos, ninguno tiene suficiente capacidad de presión a través de medidas administrativas para doblarle el brazo al otro. Si no lo puedes lograr, lo mejor es conversar y ver qué es lo que beneficia directamente a los pueblos respectivos. Sí, es cierto eso de que siempre parece
más conveniente tener relaciones diplomáticas que no tenerlas. Y de hecho, hay bastantes países que no tienen relaciones diplomáticas. No es una cosa excepcional el que Chile y Bolivia no tengan relaciones diplomáticas y no las hayan tenido Colombia y Venezuela hasta entonces. Hay muchos países que una de las primeras señales que se dan para mostrar una dosis de desagrado con las actividades de un vecino o un país cualquiera es justamente el acto de romper relaciones diplomáticas. Efectivamente, pero en el caso de Chile y Bolivia no hay un antagonismo que, desde mi perspectiva, no veo cuál es el beneficio que obtiene Bolivia al no tener relaciones con Chile. En el caso de Colombia-Venezuela era diferente porque llegaron a estar en algún momento con una cierta posibilidad de conflicto directo. Sí, habían acusaciones muy concretas por parte de Venezuela que se estaban estimulando grupos paramilitares que operaban en territorio venezolano, culparon a Colombia, al gobierno del presidente Duque, de un atentado que se hizo con un dron que disparó durante una gran reunión, un mitin público, y dispararon, y bueno, causó cierto pánico. Después hubo grupos de comandos que ingresaron a Venezuela. Había todas las acusaciones en Colombia de que Venezuela estaba auspiciando y respaldando a grupos guerrilleros en territorio colombiano que se refugiaban regularmente, cruzaban la frontera y se refugiaban en Venezuela. Es decir, había una situación de tensión y en más de una oportunidad hubo desplazamiento de los ejércitos regulares a la frontera. Es decir, hubo una situación de mucha tensión y quizás el punto más alto fue Cúcuta, cuando hubo esta reunión de presidentes y se intentó un golpe de Estado en Venezuela, es decir, crear un levantamiento militar contra el gobierno de Maduro, que finalmente no prosperó, pero hubo situaciones, momentos de gran tensión entre ambos países. Sí, ahora, ¿tú ves en esto una situación que tiene más que ver con posiciones ideológicas en los países? Es decir, el hecho que haya llegado Gustavo Petro a Colombia, que es una persona de izquierda, el primero de los presidentes de izquierda en ser votado en Colombia, y Maduro, que lo conocemos, que las posiciones y sensibilidades políticas allanen este tipo de cosas más allá de, por ejemplo, como pasa con Estados Unidos y Venezuela, donde evidentemente no hay afinidad ideológica y sin embargo siguen comerciando, siguen teniendo cosas porque ahí hay un bien que básicamente les interesa a ambos. Sí, bueno, yo creo que por supuesto la afinidad ideológica facilita, aceita las ruedas y facilita mucho la relación, pero no es lo determinante. Yo creo que Petro también tiene una visión latinoamericanista de integración de la región, incluso ha invitado a Chile a reincorporarse a algunos organismos regionales y es parte de su filosofía, de manera que creo que Petro puede ser un articulador interesante para toda la región. Me llama la atención que Estados Unidos ha tomado una postura bastante amistosa, por decirlo de alguna manera, con Petro. Es decir, lo han aceptado, han tomado hasta cierto punto de buena fe sus declaraciones y están dispuestos a dialogar con él, por ejemplo, en algo que es vital para Estados Unidos, que es la lucha contra el tráfico de narcóticos, y él se ha manifestado en contra de la militarización de esa lucha, y Estados Unidos ha dicho, bien, estudiemos otros mecanismos, cómo podemos conseguir una disminución de las exportaciones de narcóticos desde Colombia. Pero lo que uno aprecia, por lo menos a la distancia, una buena disposición hacia Petro, sí, por parte de Estados Unidos. Sí, no, hay que tomar en cuenta y no olvidarse que
Estados Unidos tiene bases militares en Colombia. Sí, pero digamos no ha hecho gran despliegue ni uso de ella. No creo que eso le importe. Bueno, tú no sé si lo dices como por la capacidad que tiene Estados Unidos de presionar en Colombia, pero yo diría que la presión más importante que puede hacer Estados Unidos es lo que hizo a través del Plan Colombia, como se le llamó, a esta enorme cantidad de ayuda financiera y en armas que se le dio a Colombia para fortalecer a sus Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Y desde ese punto de vista, yo he estado varias veces en Colombia, invitado por el ejército colombiano, y, digamos, recibieron una ayuda enorme, y la dependencia o la estrechez de las relaciones entre Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Colombia es muy grande. O sea, la influencia de Washington entre los uniformados colombianos es significativo. De manera que eso también es un factor que va a gravitar en algún momento, en particular porque la policía y las Fuerzas Armadas colombianas tienen una gravitación muy importante en la sociedad. Bueno, estaremos atentos a ver cómo se desarrolla esta nueva relación, porque por mucho que Petro sea de izquierda y Maduro, por cierto, también, hay diferencias bastante fuertes entre uno y otro, y particularmente en los países, en términos de su institucionalidad y, sobre todo, las características de sus líderes. Así es que hay que estar atento a ver cómo se prolonga esta nueva habitación, convivencia diplomática entre Colombia y Venezuela, Raúl. Gracias. Exacto. Chao, hasta mañana. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.